Hola amigos, como ustedes saben, la gente de Keysight me envió unos osciloscopios. Si no lo vieron en el video, se los voy a dejar acá. Es este mismo que tengo acá, que es un Keysight DSOX1102G, que la verdad que está excelente. Pero si bien esta gente fue completamente generosa al enviármelo, no me pidieron que haga una reseña ni que diga nada en particular, simplemente que lo use en mis videos cuando lo considere necesario. En aquel video mostré las cosas que me gustaron, que fueron básicamente que tiene generador incorporado, porque el generador mío no funciona bien, es ese que hice en mi escuela hace más de 20 años. Si bien no lo uso mucho, me parece que está buenísimo poder tener un generador, sobre todo incorporado en el osciloscopio, que me permite medir potencia, que es algo que hago muchas veces con las lámparas o las cosas que vemos acá. De hecho, tengo este medidor que no me están dando muy bien, y bueno, el osciloscopio podemos ver la forma de onda de corriente de la tensión y bueno, calcular la potencia, cosa que con el Rigol no podía hacer. Pero también, y por honestidad y por respeto a todos ustedes, quiero mostrarles las cosas que no me gustaron, porque además tiene algo que sí les voy a mostrar en este video que no lo vimos en el anterior, que nos permite graficar una curva de respuesta en frecuencia que está excelente, sobre todo para lo que es audio. Bueno, yo que me gusta mucho el audio, tengo algunas cosas hechas, viene fantástico. Lo vamos a probar con un diseño que tengo también hace como 20 años, que es un analizador de espectro, como ven este que está acá, pero el analizador de espectro este que vamos a probar ahora es completamente analógico y bueno, actúa sobre estos motores que hacen, no sé si se ve ahí, bueno, unas bolitas de Tergopor, las hace volar en el aire. Les debo el video ese completo, lo mostré en alguno anterior, se los voy a dejar por acá también si lo quieren ver, cómo era la respuesta en frecuencia de estos motores que hacen volar sus bolitas de Tergopor. Así que vamos a ver la respuesta en frecuencia, vamos a ver la curva de esos filtros. Tiene 8 filtros para distintas frecuencias y bueno, van variando. Así que es una muy buena función del osciloscopio, pero también quiero mostrarles las cosas que no me gustaron y comparándolo más que nada con el Rigol, por respeto a todos ustedes. Como les muestro lo bueno, también les quiero mostrar lo que no me gustó de este osciloscopio. Así que vamos a ver primero la curva de respuesta de estos filtros y después las cosas que no me gustaron demasiado de este osciloscopio. Bueno, no importa. Análisis de respuesta en frecuencia. Ahí, vamos ahí. Acá vemos el gráfico. Podemos cambiar cuál es, desde dónde hasta dónde queremos hacer nuestra curva. Y podemos ver la ganancia en dB y la fase en grados. Así que vamos a configurar esto. Acá nos dice cómo configurarla. Que básicamente utilizamos como salida la salida del generador, que yo ahora tengo conectada ahora a esta placa que les decía, que tiene 8 filtros pasabanda. En este caso está conectado en el filtro de 16 kHz, así que vamos a ver si funciona. Así que a la entrada de mi placa tengo la salida del generador y también el canal 1. En realidad está después de un operacional, porque bueno, este es el que controla la ganancia de entrada, así que no me importa. Yo lo que quiero caracterizar es la curva de respuesta del filtro, no del amplificador de entrada. Así que lo sacamos de la ecuación. Para eso entonces directamente ahí pongo el canal 1 después de mi amplificador de entrada y antes del filtro justamente. Y después a la salida el canal 2 como está acá. Yo en su momento, en realidad me parece mucho después de haberla diseñado, la probé. Hoy funciona bien, pero la probé con un programa que hace más o menos lo mismo, pero con la placa de sonido de la PC. Si mal no recuerdo, era el Smart Live o algo así. Esto cuando estudiaba sonido y grabación. Bueno, siempre me voy por las ramas con todo. Vamos entonces. Y entrada canal 1, salida canal 2, frecuencia mínima 20 Hz. Estamos buscando algo audible, así que 20 Hz está bien. Frecuencia máxima me gustaría poner 20 kHz, pero no me deja. Solo puedo elegir, no tiene ajuste fino aparentemente, entre 10 y 100, así que bueno, lo ponemos en 100. Después la amplitud, bueno, este depende del circuito que quieran probar. Yo creo que con 100 mV pico a pico va a andar bien. Así que vamos a ver acá que tenemos. La escala, vamos a dejar todo en automático. Ahí.
correr análisis. ¿Se vio esto que estoy haciendo? Vamos a acercar un poco acá la cámara solo al osciloscopio y ahí vemos, no sé si está, sí, parece que sí. Nos va mostrando qué es lo que está generando y qué es lo que tiene a la salida. Y la curva de respuesta que está horrible. No sé qué está pasando. Ah, capaz que tengo mucho ruido. Claro, recuerden, ahí sí lo vemos. Efectivamente que es un filtro que está a más de 10 kHz. Está claro. Claro, acá estamos en menos 50 dB. Toda esta parte casi que no importa. Acá es puro ruido lo que me está midiendo. Pero vemos que claramente el pico de nuestro filtro está acá. Claro, lástima que nuestra escala no nos llega a los 20 kHz, que sería lo máximo audible. A ver si podemos... Sí, acá tenemos el cursor, así que excelente. Podemos decir que el máximo está en espectacular. Les dije 16 kHz, bueno, en esto mide 15.85. Y yo no creo que lo vayan a ver, pero ahí en la placa, en su momento cuando la hice, está justamente al revés, pero ahí, créanme, sí, se ve 16K. Así que esto que podemos hacer en el osciloscopio está excelente, me encantó. La verdad que es espectacular. Podríamos hacerlo en forma manual, digamos, haciendo un barrido con la frecuencia. Podemos hacerlo también punto a punto, tomando mediciones, que sería bastante engorroso, pero es mejor si es audio poder hacerlo, si no con la placa de sonido de la PC. Claro que están bastante más limitados que en el osciloscopio. Podemos hacer un barrido, no sé, hasta cuánto, fíjense, podemos hacer el barrido, no, amplitud no, frecuencia máxima, podríamos, si quisiéramos, hasta 20 MHz, es un montón. Para lo que es audio no tiene sentido. Bueno, y ahora pasemos a las cosas que no me gustan. Lo primero, bueno, tiene un filtro en cuando acoplamos en DC, que aparentemente, por lo que estuvimos viendo, tiene esta forma. Cuando acoplamos en AC, no tiene una respuesta plana para nada. A mí me pasó tratando de medir señales de 50 Hz, de hecho, que tengo con la sonda, que obviamente, no sé, lo acoplo en AC para poder medirlo, pero resulta que, fíjense, justamente a los 50 Hz tenemos este énfasis, tenemos una respuesta no muy plana en lo que es el filtro de entrada de este osciloscopio cuando acoplamos en AC, y no se puede utilizar para hacer mediciones porque, como ven, la respuesta es muy alineal, por lo menos a esta frecuencia relativamente baja. Después de 1 kHz se hace totalmente plana, y después más o menos acá tenemos otro énfasis. Esto lo sacamos de una persona que nos comentó en un foro. Alex mi amigo de Tuto Electro, hizo un posteo en el foro de Dave Jones. También se los voy a dejar ahí en la descripción si lo quieren ver, acerca de este problema, que no medía bien a 50 Hz, y es porque lo estoy utilizando en acoplamiento AC, que sería lo más lógico si quiero medir, no sé, la corriente que circula por una lámpara, por ejemplo, que es AC. El tema es que, bueno, tiene esta curva bastante rara de respuesta y honestamente no me gusta para nada. Esto no sucede con el Rigol, por ejemplo. Está bien, se soluciona muy fácil poniendo un capacitor a la entrada y listo. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos medir el ruido ripple rizado de 50 o 60 Hz? Digamos que tiene una fuente, entonces tiene una salida de continua, lo acoplamos en alterna para poder ver ese ruido, y estamos midiendo bastante mal, según esto que puso una persona ahí en el foro. Claro, la gente quizás dice que para eso utilices el acoplamiento en DC, para frecuencias menores de 100 Hz acoples en DC, pero si yo quiero ver justamente el ruido de AC de 50 o 60 Hz, lo tengo que acoplar sí o sí en AC, y tengo esta frecuencia bastante mala. Se soluciona poniendo un capacitor en serie a la punta y ya está, pero la verdad que me parece
algo no muy agradable esta forma de frecuencia. Hay un osciloscopio que sale sus buenos mangos, ¿no? Y si lo comparo con uno mucho más económico, que es el Rigol que yo tengo acá, ahora se lo voy a mostrar, que no tiene esta falla, bueno, la verdad no es algo que me guste demasiado, esta extraña curva de respuesta en frecuencia cuando acoplamos en AC. Eso es una de las cosas que no me gustaron. La otra cosa que no me gustó es que bueno, soporta menos tensión a la entrada que el Rigol. Ustedes saben que, como vieron, muchas veces mido directamente los 220 volts y con este osciloscopio la verdad que no me deja muy tranquilo hacerlo. Fíjense que dice que soporta un máximo en todas las entradas de 150 volt RMS. Está bien para lo que es electrónica, pero si yo quiero medir los 220, como hago muchas veces para calcular potencia, no puedo utilizar este osciloscopio. Si bien lo usé, es muy peligroso porque se puede usar si utilizamos la punta por 10. De hecho acá lo debería decir. Si ponemos la punta por 10... Bueno, acá no lo dice. Ah, sí. Por 10 sí soportaría 300 volt RMS. ¿Se ve? 300 volt RMS categoría 2. Con esto no habría problema. Pero claro, tengo que estar recontra seguro de que esté la punta por 10 y no conectarlo con esto por 1 como tengo ahora. Entonces si yo enchufo esto y no está en la escala correcta, bueno, puedo quemar la entrada del osciloscopio y me dolería muchísimo. Este problema, por ejemplo, con el Rigol no lo tenía, y ahí se los muestro. A ver, por ahí arriba, perdón la desprolijidad, pero fíjense, está bien, dice categoría 1, pero son 300 volt RMS lo que soporta la entrada, con lo cual no tengo ese peligro. Si lo enchufo con la sonda, con la punta por 1, no se quemaría, no tendría por qué quemarse con 220 volt. Así que este es el otro aspecto negativo hasta cierto punto, porque bueno, es por lo que yo hago muchas veces midiendo potencias de lámpara, necesito ver los 220 volt y medir sobre eso. De hecho, para eso me compré, aunque quedaron retenidas en aduana lamentablemente, unas sondas diferenciales de alta tensión, que es lo que debería utilizarse para los 220 o más, pero me quedaron lamentablemente retenidos en aduana, como así también un medidor de este estilo que compré, porque este me están dando muy mal. Me quedó retenido en aduana. No así, y hace muy poco me llegó, y también gracias a Alex de Tutoelectro, este otro medidor que es Wi-Fi, que siempre me voy por las ramas, pero bueno, les comento próximamente algún video al respecto. La verdad que no me quería extender tanto, pero quiero mostrarles un ejemplo de lo que es para mí una mala elección de filtro de entrada. Está claro, no es un simple capacitor a la entrada del canal 1 cuando acoplamos en AC. Evidentemente es algo más complejo y bueno, tiene esta curva de respuesta que no es para nada plana. Sobre todo, bueno, justamente a las frecuencias que yo muchas veces intento medir, porque son las frecuencias de red, ¿no? 50 Hz o 60 Hz, dependiendo del país. También puede ser alguna fuente, tengamos algún problema, por ejemplo en audio, que no está bien filtrada, aunque generalmente son conmutadas, en realidad depende, y queremos medir el ruido ripleolizado de salida justamente en esa frecuencia, y bueno, este osciloscopio nos va a dar bastante mal. Vamos a ver un ejemplo práctico. Supónganse que quiero medir el ripple, ruido o rizado de salida de esta fuente a una corriente X, que la vamos a poder configurar con la carga electrónica. Fíjense que es una fuente de 12 volt que soporta hasta 1 ampere, podríamos exigirle. Bueno, no viene mucho al caso. La cuestión es que no es más que un transformador convencional, un puente de diodos y un filtro, un capacitor de filtrado. Es típica fuente bien básica, nada de electrónica muy complejo ni nada por el estilo. Lo voy a enchufar. Acá tengo la salida del trafo conectada a la entrada del Rigol, a la entrada del Keysight, a mi carga electrónica y también al tester, donde vamos a medir en principio la tensión de salida y después el ruido cuando lo pongamos en AC. Ahora van a verlo. Bueno, fíjense ahí sin carga,
Estoy teniendo 16.88 volt, que ahí está lo que estamos teniendo. Pero lo que quiero medir, lo que me interesa en este caso, es ver el ruido ripple o rizado de salida, que como no le estamos exigiendo nada de corriente, es muy bajo, solo 12 mV. Acá lo estamos viendo, ese sí está acoplado en AC y además lo estamos midiendo, pero vamos a exigirle un poquito de corriente para hacerlo interesante, no sé, 150 mA, digamos, y bajo. Bueno, ahí vemos que la fuente, acá tengo el 0. La fuente, si bien sigue entregando la tensión, se cayó un poquito, está en 1488 y tiene este ruido ripple o rizado de salida típico de este estilo de fuente. Cuando le exigimos algo de corriente, la carga que tiene el capacitor no nos llega a mantener todo el tiempo constante nuestra salida y tenemos esto. Bueno, fíjense qué es lo que nos mide el Rigol, que acá tengo el valor RMS de este ruido porque directamente lo acoplé en AC, y fíjense que estoy utilizando las mismas puntas Keysight para los dos, para que no tengan en cuenta que puede ser un problema en una punta. No lo es, se los aseguro. Me está midiendo 373 mV. Creo que se ve ahí. Vamos a acercar un poquito. Pues medio borroso, no entra todo, no hay forma que entre todo en cuadro, pero bueno, créanme, ahí está. 373 mV aproximadamente. El Keysight, cuando está acoplado en DC, mide también bastante bien, 367, una pequeña diferencia ínfima, y el tester, que no sé si se ve, pero da 370, o sea que está más o menos todo bien, las tres cosas midiendo lo mismo. Este me va a medir un poco mal porque no es una onda senoidal lo que está midiendo, así que bueno, en realidad es True RMS, así que tendría que medir bien. Listo, olvídense de eso. Debería medir perfectamente el ripple con el con el tester. Pero el problema surge cuando acoplamos en AC, y ahí es donde se va todo al infierno. Fíjense. Bueno, vamos a centrar de vuelta esto ahí en 0 y vamos a darle, ya que tengo la posibilidad, de darle un poco más de amplitud para verlos más o menos en la misma escala en ambos osciloscopios, pero ahora este me marca 400 mV de ripple, ruido o rizado de la fuente, cuando en realidad solo tenemos 370. Si es un error, no sé, bajo, alto, eso depende de cada uno. Tenemos un énfasis en esa frecuencia, evidentemente, donde la ganancia es mayor que 1 y nos da un error de medida que a mí la verdad que no me gustó. Pero bueno, supongo que esto sí se soluciona fácil poniendo un capacitor en serie a la punta. De hecho puedo hacerlo, vamos a verlo. Tenemos que, creo que tiene un megón de entrada, sí, así que me parece que va a andar bien. No sé si es este, no, este es del Rigol. Esta es la punta del Keysight. Le ponemos el capacitor. Este es un capacitor de punto 1. No lo probé, pero a ver si va bien. Sí, ahí va bien. Igual, claro, porque ahora tengo que acoplar en DC. Ahí está. Y ahí tenemos perfectamente la medición. 370 mV para estos 150 mA que les estoy exigiendo. Qué sé yo. El Rigol no tiene ese problema. Acoplamos a C, DC, no tenemos ese problema. No sé. Lo dejo a criterio de cada uno. Y hay una pequeña cosita más que también noté en este tiempo, poco tiempo que lo estuve usando, es que es bastante distinta la transformada de Fourier. Esto cuando pasamos al dominio de la frecuencia, lo que estamos midiendo, a veces lo uso para ver qué tantos armónicos genera una carga no lineal. Por ejemplo, acá tengo una lámpara de filamento incandescente, pero le puse un dimmer con triac para poder deformar la señal que le llega y de esa forma generar armónicos que los vamos a poder ver. Bueno, tengo conectados los dos osciloscopios justamente ahí a la tensión que le llega a la lámpara, que está conectada directamente a los 220, pero a través de este dimmer. A ver si lo puedo enchufar. Y ahí tengo puesto en violeta por acá y en, no sé, celeste, blanco en el otro, en el Keysight, la transformada de Fourier. Vamos a ver primero, ahí le mando casi toda la señal.
Vemos que tiene una pequeña distorsión por cruce en ambos. Podemos ver que la senoidal está un poco deformada, pero la que quería mostrar en este caso es la transformada de Fourier, que tenemos un pico. Acá traté de ponerlos los dos más o menos a la misma escala, y perdón que molesta un poco la luz, pero podemos ver como que hay mayor resolución, al menos para esta baja frecuencia, en el Rigol. Estamos más o menos teniendo 50, creo que hasta, bueno, acá lo puedo ver, hasta 5K, o sea, hasta el décimo armónico, pero parecen los picos de mejor resolución en el Rigol, y eso sí, traté de configurarlo de la mejor manera posible en el Keysight y no logré tener mejor resultado que esto. Fíjense ahí como realmente los picos son de más resolución en el Rigol. De hecho, vamos a sacar la señal en sí, acá también, para que se vea únicamente la transformada y vean que está claro que tenemos mejor definición en el Rigol que en el Keysight. Claro, esto seguramente a alta frecuencia va a responder mejor el Keysight, pero para esta baja frecuencia, 50 ciclos de red que estamos usando en Argentina, y bueno, queriendo ver los armónicos que nos puede generar una carga no lineal, tengo mejor definición en la transformada de Fourier que me puede entregar, me puede mostrar el Rigol, que la que me muestra el Keysight. Es una pequeñez, probablemente a mucha gente no le importe, pero bueno, a mí sí, porque muchas veces trato de ver el ruido que genera alguna lámpara o fuente, y esta función me venía bien. Sigue funcionando, pero no con la misma definición. Y recapitulando un poco entonces las cosas que más me gustaron y las que no de este osciloscopio, lo que más me gustó, el hecho de tener generador, aunque tiene sus ciertas limitaciones. Viene muy bien tener un generador incorporado en el osciloscopio, me parece excelente. Lo otro que me gustó, que podemos medir potencia con ciertas limitaciones, pero podemos medir potencia, y de hecho lo utilicé en el video de reparación de estas lámparas. Si no lo vieron, se lo voy a dejar por acá, donde simplemente medimos la tensión directamente en los 220 volt, medimos la corriente que circulaba a través de la lámpara, claro, con una sonda pinza de corriente, que justamente es esta que está acá, pero después el osciloscopio nos permite calcular la multiplicación de ambas cosas y darnos no solo la forma, sino también el cálculo de la potencia, por ejemplo, de una lámpara. Así que eso me pareció excelente y lo uso muchas veces, lo habrán visto en un montón de videos. Lo otro que me encantó es la curva de respuesta, también con ciertas limitaciones, pero está muy bueno poder caracterizar una curva de respuestas de algún filtro o de algún amplificador o algo. Es espectacular. Y lo que no me gustó, como vieron, la limitación en la tensión de entrada, que por lo menos es más baja que la del Rigol, y para lo que uso yo particularmente me vendría bien un poco de más tensión de entrada para poder trabajarlo directo a 220, eso depende de lo que usen. Y lo otro, bueno, como vimos, la curva de respuesta cuando acoplamos en AC me parece que es un aspecto negativo también para medir señales de baja frecuencia, 50 o 60 Hz, capaz que ruido de una fuente. La verdad que eso no me gustó mucho. Pero más allá de eso, creo que es un excelente osciloscopio, un poco caro tal vez, pero bueno, yo me veía en la obligación de hacer este video, les digo, porque como les muestro las cosas que me gustan, también quiero mostrarles las que no, por honestidad, por respeto y a todos ustedes que ven mis videos. Así que simplemente es eso. Si ustedes no lo usan para las cosas que uso yo, probablemente ni le importen estos aspectos negativos que encontré. Si quieren más acerca de este osciloscopio, pueden verlo en el canal de Alex de Tutolectro, que él tiene uno exactamente igual a este y bueno, hizo una reseña al respecto. Y les voy a dejar también el link del foro donde hicimos esta especie de discusión en cuanto a la forma del filtro de entrada y por qué es que no tiene una curva muy plana de respuesta.
Así que nada, esos fueron los aspectos positivos y negativos que le encontré a este osciloscopio. Nos vemos la próxima, saludos y muchas gracias.